Las recetas escritas las podéis encontrar en los libros Che, Paellas y Arroces. La información en el final del vídeo. Bienvenidos a Casa Arturos. Paellas y arroces. Fijaros qué pareja de bogavantes. Pues vamos a hacer un arroz caldoso de bogavante. Y ya sabéis que cuando llega el otoño o el invierno, un buen plato de este caldoso es lo mejorcito que poner en la mesa. Este arroz se prepara en caldero, de hierro, esmaltado y también en los ya preparados para vitrocerámica. Antes de comenzar a hacer este arroz, voy a explicar cómo despiezar un bogavante para hacerlos en arroz. Los bogavantes yo los utilizo congelados y quedan buenos. No me gusta ni hervirlos ni matarlos. Para el que los prefiera vivos, también los venden. Vamos a despiezarlo. Se coge el bogavante de la cabeza y de la cola y con una torsión, haciendo fuerza, lo separamos. Utilizando un cuchillo grande y afilado, lo clavamos en la parte posterior de la cabeza y con un golpe seco lo dividimos en dos mitades. Aquí explicar que estas dos mitades es lo apropiado en un arroz seco, en una paella, pero que en un arroz caldoso la cabeza es mejor dejarla de una pieza, porque el poco contenido de carne que tiene se pierde entre el arroz. Con la parte posterior del cuchillo, de un golpe seco, quebramos las pinzas. Y apoyando el cuchillo por su parte afilada entre las ranuras de la cáscara del bogavante, lo cortamos o dividimos en tres partes iguales. Así, la carne, aún protegida por la cáscara, será accesible para comer. Finalmente, reservamos el despiezado en un plato aparte. ¿Con qué ingredientes lo hacemos? Para 4 personas, un par de bogavantes, 8 colas de gamba, 8 mejillones y 100 gramos de pata de pulpo cortada, que también podría ser sepia o calamar, lo que más os guste. Y acompañando al marisco, medio pimiento rojo, media cebolla, 4 dientes de ajo, una cuchara de pimentón dulce, azafrán, unas hebras, 80 gramos por persona de arroz albufera valenciano, total para 4, 320 gramos. Y salsa de tomate, pero esta es especial, os dejo un enlace arriba de cómo hacer, es muy fácil. Y si no os apetece hacerlo, pues una salsa de tomate que os guste, pero la que os propongo está riquísima. Y absolutamente básico, un buen caldo de pescado, que también os dejo un enlace arriba de cómo hacer. Insisto en el caldo de pescado. Si un caldo de pescado es bueno, es garantía de que el arroz os salga bien. Y digo esto porque el caldo también lo podéis comprar hecho. Y tengo que decir que no recibo absolutamente ninguna gratificación de ninguna marca. Pero me ha gustado un caldo que os voy a aconsejar. El fumet de Mercadona. Lo veo estupendo y muy bueno. Para el que le interese, mi opinión. Es desinteresada, que quede bien claro. Comenzamos echando los dientes de ajo a un cuarto de vaso de aceite de oliva que hemos echado en el caldero. Después de un minuto de haberse aromatizado el aceite con el ajo y a fuego medio, echamos el bogavante. La carne del bogavante, cortándolo, la cáscara, como veis, queda protegida. Es una carne muy buena que no debemos estropear. Y fijaros que la cabeza está entera, es un arroz caldoso. Echamos sal, al gusto. Mezclamos y estáis viendo a tiempo real la cocción. El bogavante hay que flambearlo, con coñac o con brandy. Así es la receta tradicional. Hay que esperar que por sí mismo se apague la llama, que es la señal de que se ha consumido
todo el alcohol que contiene el brandy o el coñac. Una vez se ha finalizado y ya tenemos el bogavante en su punto correcto de cocción, retiramos el bogavante reservándolo en un plato aparte, para más tarde continuar con él. Ahora tenemos un aceite aromatizado con ajo y los jugos que ha dejado el bogavante. Y en ese aceite echamos el pulpo cortado, las patitas, o en su defecto, si os gusta más, el calamar o la sepia. Yo personalmente recomiendo el pulpo, aporta muy buen sabor. Le damos unas vueltas y cuando ya lo tenemos en su punto de hecho, que no debe ser demasiado, igualmente que el bogavante, lo retiramos en un plato aparte, para luego continuar. En el mismo aceite y con el sabor de todos los jugos, echamos el pimiento rojo cortado a tiritas, como veis, y le damos una vuelta. Ahora ya vamos directamente con el sofrito. Añadimos al pimiento la media cebolla picada. No le pongáis más cantidad, porque el exceso empasta el arroz. La vamos bailando unas vueltecitas hasta que quede dorada. Luego le añadimos una cuchara de pimentón dulce en polvo y mezclamos. Rápidamente mezclado el pimentón, añadimos la salsa de tomate. Tenéis un enlace arriba de cómo hacerla. Sale muy buena. Echamos medio vaso, como habéis visto en el vídeo. También se le podría echar salmorreta, pero de sabor queda más fuerte. Os recomiendo la salsa de tomate. También la podéis comprar hecha. Alguna marca que os guste. Después de unas pocas vueltas, ya tenemos el sofrito hecho. Y ya es cuando toca volver a agregar al caldero el pulpo, o la sepia o el calamar, lo que hayáis decidido. Unas vueltas para que quede bien mezclado y esto ya está a puntito de echarle el caldo. Un buen caldo de pescado. Es muy importante. Si no hay un buen caldo, no hay un buen arroz. Tenéis arriba un enlace de cómo hacer caldo. Y echamos 2 litros para 4 personas, o 5 partes de caldo por una de arroz. Subimos el fuego a fuerte y echamos unas hebras de azafrán, le darán color. Y cuando comienza a hervir, echamos el arroz. Este es un arroz albufera valenciano, también podéis utilizar un bomba. Y usamos 80 gramos por persona, 4 320 gramos. A continuación, atención, solo echamos las cabezas del bogavante, enteras, porque estas van a ser la que le dan el sabor a bogavante al arroz. El cuerpo y las pinzas las añadiremos más tarde. Pasados 5 minutos, bajamos el fuego a media temperatura, muy importante, y le añadimos las colas de las gambas. Las echamos crudas y tendremos textura de cocido. Seguidamente echamos el resto de bogavante, colas y pinzas. Y lo echamos ahora para que la carne del bogavante no tenga demasiada cocción y así obtenemos mejor textura de carne. En último lugar, y seguidos los 3 mariscos unos de otros, echamos los mejillones. Mezclamos un poco y ya no movemos más el arroz. Y seguimos 7 minutos más con el fuego a media temperatura. Chup chup, chup chup. Lentamente. Si tenéis un fuego de 10 a 7. Y el total de cocción serán 12 minutos. Porque cuando apaguemos el fuego, el caldero sigue caliente y el arroz continuará haciéndose durante 5 o 7 minutos más, que será el tiempo que el arroz necesita para acabar de hacerse. Si cortáramos el fuego en vez de los 12 a los 18 minutos, el arroz se pasaría. Entonces 5 a fuego fuerte, 7 a fuego medio y cortamos el fuego.
Y listo, aquí lo tenemos, reposado. Arroz caldoso de bogavante. Un espectáculo a la vista. Y un plato sensacional. Ahora toca abrir y ver. Fijaros el caldo, ¿eh? Esto es una maravilla. El arroz, fijaros que está entero, no está pasado. Eso es muy importante. Si dejáramos más tiempo de cocción, saldría pastoso. Este está como ha de estar, correcto. Y lleno de sabor, a bogavante, a gamba, a pulpo, mejillón, un buen sofrito y un caldo de pescado rico, rico, rico. Espero que os guste. Hasta pronto. Y si os ha gustado esta receta, en mis libros encontraréis muchas más y riquísimas. Se pueden conseguir en papel y digital, en español e inglés, con enlaces a vídeos. Y el enlace a Amazon está en la descripción de este mismo vídeo. Además, también enlaces que informan de paellas y cómo conseguir productos como la ñora o el azafrán. ¡Feliz día!